Hola chicos, me da mucho gusto saludarlos esta semana nuevamente y bueno, vamos a ver cómo se va a calificar este primer trimestre dentro de la asignatura de autonomía curricular. Bueno, estuvimos haciendo a lo largo de este tiempo distintas actividades que obviamente tendrán un impacto para su calificación final. Las actividades son las siguientes. Les estuve mandando durante cada semana fichas de actividades, las cuales los 9 temas son o tienen un valor de 4 puntos en total. Les mandé fichas de actividades donde pues tenían que anotar apuntes, hacían otros productos, etcétera. Los videos de YouTube que también acompañaban a las fichas de actividades, estos servían para retroalimentar los temas que se les daban y estos tendrán un valor de 1 punto. Es decir, ¿cómo me van a comprobar que vieron los videos? Me van a hacer un documento de Word donde me van a adjuntar las 9 capturas de pantalla de los videos de YouTube donde ustedes le hayan dado like y pues así comprobaran que los hayan visto. La asistencia a las videoclases. Si bien yo supe que varios de ustedes tuvieron problemas a veces de conexión y todo eso, yo tengo anotados ese tipo de situaciones. Sin embargo, para aquellos alumnos que tenían los recursos para conectarse y no lo hicieron, pues ahí su calificación se va a ver afectada. El cortometraje, que ahorita vamos a hablar un poco más sobre ello, es el que van a hacer ustedes de manera personal. Ya estuvimos trabajando con el guión la semana pasada. Voy a seguirles mandando correcciones con respecto a lo que ustedes me enviaron. Y el cortometraje final que me van a mandar en una fecha que yo les voy a decir más adelante, va a tener un valor de 3 puntos. Y finalmente van a escribirme en una cuartilla sus conclusiones sobre el tema y esos van a tener un valor de 1 punto. Pero bueno, vámonos por partes. ¿Cuáles son los temas que vimos durante este primer trimestre? Bien, las fichas de actividades son aquellas que yo les mandaba por el grupo de WhatsApp de manera semanal y daba una serie de indicaciones para que ustedes hicieran tareas, hicieran otro tipo de productos y los temas fueron los siguientes. El tema 1 corresponde a stop motion, donde les expliqué en qué consistía esta técnica, qué materiales se usaban o para qué se usaba, etcétera, etcétera. La actividad 2 era cómo hacer una producción audiovisual, es decir, quiénes eran las personas que estaban detrás de todo este asunto de cinematográfico, el papel de cada uno de ellos, etcétera. El tema 3 hablamos sobre creando mi propio personaje de stop motion, donde ustedes crearon un personaje, le pusieron un nombre, tenía una personalidad, tenía una historia, etcétera, etcétera. Y me hicieron un dibujo a mano de dicho personaje. La actividad 4 vimos quién era Tim Burton, este famoso y reconocido director de cine que trabaja mucho con la técnica de stop motion. Ustedes investigaron de dónde venía, cuáles eran las intenciones dentro del lenguaje cinematográfico que maneja y también vieron su primer cortometraje llamado Vincent, donde nos hablaba un poco sobre su vida. Después pasamos al tema del cine de Hollywood, donde sabemos que Hollywood pues es la meca del cine, actualmente todavía es de los más reconocidos y vimos los tipos de película que surgieron desde los años 40 hasta nuestra actualidad. Les dije cuáles eran las producciones de cine más importantes y después nos fuimos a los tipos de personajes en el tema 6, donde vimos que en la historia de cualquier historia, cine, cuento, etcétera, encontrábamos 3 tiempos importantes en ella, que es el inicio, el desarrollo y el desenlace. Y también vimos los tipos de personajes, que eran los protagonistas, los actores secundarios, los terciarios, los antagonistas, que había distintas funciones dentro de cada uno de ellos. Finalmente nos fuimos al tema 7, cómo hacer un guión de cortometraje. Les di una pequeña introducción, porque este tema lo abordamos todavía un poco más la semana pasada,
Y les dije el tipo de letra que debía llevar, qué información debía contener, etcétera, etcétera. Finalmente nos fuimos a storyboard, donde ustedes me hicieron un storyboard de una película que ya existía y eran estos bocetos que toman los actores que van dentro de toda la producción cinematográfica para llevar a cabo la película y poder hacer ajustes en caso de que fuera necesario. Después, pues ya la semana pasada, ustedes empezaron ya a elaborar su guión de cortometraje, pero de su propia historia, donde yo les conté o les advertí ciertos tips para llevarlo a cabo, ¿sí? De que fuera una historia que llamara la atención, que fueran personajes de acuerdo a lo que estábamos contando, etcétera, etcétera. Entonces, hasta aquí llega lo que son estos son los 9 temas de las fichas de actividades. Luego, no, te voy a pedir que de las conclusiones, acuérdate que esta sección vale 1 punto, vas a escribir en una cuartilla, ya sea en un documento de Word o en tu libreta, ¿sí? Pero que sea una hoja completa. Si lo haces en Word, el tipo de letra lo quiero en Arial 12, justificado. Y me vas a escribir qué fue lo que aprendiste en todo este primer trimestre de la asignatura de autonomía curricular. Ya sea que te quieras ir por cada uno de los 9 temas que ya te mencioné o de manera general, ir viendo qué fue lo que aprendiste. No sé, yo no sabía cuál era la historia del cine y aprendí eso. Yo no sabía que había 3 tiempos de la historia dentro de un cuento, de la narrativa, no sabía cómo hacer un cortometraje, etcétera, etcétera, ¿sí? Pero sí es importante, o para que tengas el punto, que es lo que vale este trabajo, sí es necesario que me completes la cuartilla completa. Y bueno, ya lo había mencionado, la asistencia a Google Meet, por ahí pues me tomé la libertad de tomar evidencias de quiénes eran los que asistían a estas clases. También tengo en cuenta aquellos que no tuvieron acceso a Internet, pero estuvieron al pendiente de las actividades, etcétera, etcétera. Entonces, recuerden que esta asistencia también tiene un valor de 1 punto. Y bien, ¿qué vamos a trabajar entonces? El cortometraje personal, que es el que va a valer 3 puntos, vamos a tener estas 2 semanas, que es en lo que es el proceso de evaluación, para elaborar los personajes, escenarios, pulir el guión de cortometraje y, por supuesto, llevarlo a cabo. La parte difícil de este asunto, pues, es prácticamente tomar las fotografías. Pero ahorita no los quiero estresar ni agobiar, simplemente quiero advertirles que vamos a ir yendo paso por paso para que su producto sea de la mejor calidad posible. Obviamente, dentro del cortometraje, para que se ganen los 3 puntos, pues no nada más es hacer un cortometraje sin sentido, es ponerle muchísima creatividad a este asunto, la cual yo confío que tienen mucha ustedes, me lo han demostrado en repetidas ocasiones, y por lo tanto estoy segura que voy a recibir trabajos de excelente calidad y los cuales pues se pretenden exponer pues ahora que regresemos en presenciales. Pero bueno, vámonos por partes. Esta semana, ¿qué me vas a entregar para el día viernes? Vas a empezar a hacer tus personajes y escenarios. Ojo, no necesariamente tienes que utilizar plastilina, arcilla, es con lo que tú tengas. De hecho, si tienes Legos, que son estos muñequitos que vemos aquí en pantalla, también puedes hacer un stop motion con estos materiales, ¿sí? Si tú tienes carritos, si ya tienes un set de los de Hot Wheels o, no sé, las niñas que tengan casitas de Barbie o escenarios de juguete, claro que los pueden utilizar dentro de la elaboración de su stop motion. Aquí lo importante o lo que me interesa para el día viernes 9 de noviembre, en lo que ocupo es que me entreguen evidencias, fotografías, donde ustedes me digan, mi personaje principal es fulanito
y me manden, no sé, el muñequito Lego, o si es que lo construiste en plastilina, o si lo construiste en arcilla, o si lo hiciste de tela. Acuérdense que cuando vimos en un principio, dijimos que había distintos tipos de stop motion y que se puede utilizar cualquier material para los personajes, ¿sí? Entonces, no se me casen con la idea de que a fuerza tiene que ser de plastilina, no. Ese es un tipo de personaje o de construcción que se puede tener, pero yo les doy la oportunidad de hacerlo con lo que tengan a la mano. Yo entiendo perfectamente que ahorita la crisis económica está muy cañona, entonces con lo que tengan a la mano, ¿sí? Entonces, el día viernes, este viernes, me vas a entregar lo que son tus evidencias de escenarios y personajes, ¿sí? En el transcurso de la semana voy a seguir enviando las correcciones de los cortometrajes. Ahorita lo que me interesa es que creen sus personajes. Bien, aquí, atención para aquellos alumnos que me deban actividades, tienen hasta el 6 de noviembre para entregarme trabajos atrasados. Acuérdense que si son trabajos atrasados, pues van a ser recibidos con la calificación mínima que es de 6. Entonces, para que se pongan al corriente, de tener 6 a no tener calificación, creo que es preferible tener la mínima. Entonces, anótenle bien, 6 de noviembre, último día que se reciben trabajos atrasados, obviamente antes de las 6 de la tarde. También, pues, si no hay dudas o comentarios o cualquier otra situación, recuerden que mi horario de atención es de lunes a viernes de 7:30 de la mañana, a 2:30 de la tarde. Y si no hay más, pues les deseo una excelente semana. Acuérdense que los amo mucho y que les mando un abrazo virtual. Nos vemos a la próxima.